Ok, vamos entonces hoy a hablar We're going to speak today sobre el plan de restauración de Dios. about the plan of restoration of God. Amén. Vamos a tomar el texto que estamos usando. We're going to use the text that we will be using. Vámonos a poner de pie y vamos a leer Hechos de capítulo 3 del 19 al 21. Acts 3:19 to 21. La palabra de Dios dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Repito esta parte: hasta quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Jesús subió al cielo, el cielo lo recibió hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Acts 3:19 to 21. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that he may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. Heaven must receive him until the time comes for God to restore everything, as he promised long ago through his holy prophets. Puede sentarse. You may be seated. La primera parte de esta enseñanza que empezamos la semana pasada, The first part of this teaching we began last week. no sé si ya está en YouTube, no sé si está. Not sure if it's in YouTube yet. Almost. Ok, aún no está, pero va a estar en YouTube. Pero pues quiero invitar a los que no estuvieron que la traten de ver para que puedan comprender la continuación. It's not quite on YouTube just yet, but it will be very soon. And I encourage everybody to look at it so that they can refresh themselves of what we spoke about. Te busca en YouTube, Iglesia Just look in Campamento YouTube. de Jehová de Davenport, Florida. Look at the YouTube page, Camp of Jehovah or Campamento de Jehová FL. That's actually how it is. En la de Florida, porque ahí en Elizabeth hay en otros lugares, pero ahorita la de Florida. Yes. Aquí nos trajo el Señor. Amen. This is where the Lord brought us. Amén, así es. Ok, en la primera enseñanza terminamos diciendo que por causa del pecado todo quedó sujeto a vanidad. In the first teaching, we said because of sin, everything was subject to vanity. A causa del pecado del hombre, toda la creación quedó afectada, sujeta a vanidad, lo que significa que perdió la capacidad de poder cumplir el propósito por el cual Dios la creó. Because of sin, all of humanity lost the capacity to fulfill the purpose what God had created them to be. Pero Dios se dispone a restaurar todas las cosas. But God wanted to restore all things. Dios quiere restaurar al hombre. Dios quiere tener nuevamente al Adán que Él creó a su imagen y semejanza. God wanted to restore all things. He wanted that Adam he created in his image and likeness. Dios lo creó con el propósito, le dio su imagen y semejanza con el propósito de que Él pudiera representarlo aquí en la tierra. God created him with the purpose so that he can represent him here on earth. Dios quería que el hombre diera a conocer el nombre de Dios. God wanted man to demonstrate and let known the name of God. Esta palabra nombre en el hebreo es Shem. This word name in Hebrew means Shem. Pero para la cultura antigua de los hebreos, la palabra que el nombre no significa lo que significa simplemente para nosotros. La palabra Shem, nombre, significa mucho más allá que simplemente nombre. But in Hebrew, the meaning of the word Shem means much more than just name. It means much more. El nombre o el Shem de una persona significaba su carácter, esas cualidades internas que cada persona tiene que lo hace una persona individual, única.
The name Shem means actually the character of that person with the unique qualities that make that person who there is. Entonces, ¿qué significa que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza? So what does it mean that God made man in his image and likeness? Que cuando Dios lo hizo para que lo representara en la tierra, le dio algunas características del carácter de Dios. Le dio su nombre, le dio el Shem. So it means that when God had placed man, he placed him on earth as a representative of who God was with his characteristics. Y al él manifestar su carácter en la tierra, los demás conocerían el carácter de Dios y el nombre de Dios. As he were to demonstrate his character, the rest of the people would know what God's character would be. Así es que ahora Dios, si quiere recuperar otra vez al Adán, al hombre que Él creó a su imagen y semejanza, va a tener ahora que restaurarle las tres características de su carácter que el hombre perdió cuando pecó, que fueron justicia, santidad y verdad. Now, to restore this character, he would have to restore the three characteristics of God's character, which is justice, holiness, and truth. Amén. Algo que solamente iba a poder recuperar por la fe en la simiente prometida. And the only way to recover this is through the faith of the promised offspring. Ahora bien, la palabra de Dios nos revela que aunque vemos en Génesis 1:1 que comienza con la creación, ¿no? Aunque Génesis comienza con la creación, la palabra de Dios nos revela que había algo número uno en el corazón de Dios aún antes de la creación. Although the word of God in Genesis said that everything started through creation, but there was something, a priority in God's heart that already existed. Lo número uno que había en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo era el plan de restaurar al hombre, el plan de redención. Even before the foundation of God, the first place, the first priority in God's heart was the redemption of mankind. Vamos a mencionar restauración. Restoration. Es año de restauración. Es la redención y es por medio de la redención que va a restaurar al hombre. Primera de Pedro 1, 17, 20, mire lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Quiero que vayan, no solo quiero leerlo así, quisiera como que hiciéramos una lectura comprensiva, porque cada palabra es importante para lo que vamos a traer. Él dice aquí, sabiendo que fuisteis rescatados, o sea, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres. O sea que cuando nacimos de nuestros padres, lo que heredamos de ellos, la vida que heredamos de ellos fue una vana manera de vivir, una vida sin propósito. Cuando nacimos, ni sabíamos ni de dónde veníamos, ni para dónde íbamos, ni para qué estábamos en el mundo. When we were born, what we actually redeemed from our parents or received from our parents was the empty way of life. We didn't know any purpose in life. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, escucha la palabra ya, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. So we can read it, since for you know that it was not with perishable things such as silver and gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Ahora bien, recuerde, Dios maldijo la tierra. Remember now, God cursed earth. Dios maldijo la serpiente. God cursed the serpent. Y luego más tarde, cuando Caín mata a Abel, él maldice a Caín. And then also God cursed
Cain. O sea que estamos mirando allí cómo entró enseguida la maldición y la maldad, en vez de la bendición que Dios los había bendecido para que toda la tierra fueran benditos en ellos. Después del pecado fue un caos, lo que entró fue la maldición. Then we can see here that after sin, what entered was the curse of corruption. Y en lugar de que cuando los hombres comenzaran a multiplicarse, llenaran la tierra como fue el propósito inicial de Dios, original de Dios, llenaran la tierra de gente santa, la tierra se llenó de gente pecadoras y corruptas. And instead of filling and multiplying with the holy race, what happened was it was filled with the race that was corrupt. Lo podemos ver y lo podemos leer en Génesis capítulo 6. We can read it in Genesis 6. Cuando Dios tuvo hasta que mandar un diluvio y exterminar todo lo que había y volver nuevamente un nuevo mundo con solamente Noé y su familia, pero ya también traían la simiente caída, la naturaleza caída. We can see in the book of Genesis with Noah, God had to send a flood, and there was already a fallen nature. Ahora, en estas condiciones, por supuesto, la raza humana, Dios quiere otra vez restaurar todas las cosas como en el inicio. Él es Dios y ya tenía un plan. Ahora vamos a necesitan una persona, alguien que pueda restaurar todo lo que se echó a perder y que fuese restaurado nuevamente a su estado original. Now it was necessary for someone to come and restore to the original state. El problema es que no había nadie en la tierra, y yo quiero que quiero que sepan que es bastante importante lo que les voy a decir. Lo hemos escuchado muchas veces en otras maneras, pero hoy quiero quizás desmenuzarlo un poquito. It's very important. We've heard this in many ways, but now I just want to explain it a little bit further. ¿Quién podría haber en la tierra a alguien que pudiera vencer a Satanás? No había nadie que pudiera vencer a Satanás. Who could have been present on earth that can actually defeat Satan? There was no one. Para restaurar todo lo perdido había que vencer a Satanás y despojarlo de sus dos almas, las dos armas que él tenía, el pecado y la muerte. To be able to defeat Satan, there has to be somebody who would defeat him of his two weapons. Tenía que vencer a Satanás para recuperar el territorio, o sea, el reino, la tierra que él ilegalmente le había quitado a Adán. There had to be someone that can recover what Adam was taken away. Había que recuperar la tierra para entonces Dios poderla llenar de gente santa. The earth had to be filled with holy people. Ahora, mucho más importante todavía, escuche esto, mucho más importante, y le voy a decir algo, mucho más importante aún que salvar al hombre, More importantly than saving man, era vindicar el carácter santo de Dios. was to vindicate the holy character of God. Cualquier cosa que se hiciera para salvar al hombre, primero tenía que hacerse de una forma que preservara sin mancha el carácter de Dios. Anything that was done has to be done in a way that can preserve the character of God. ¿Qué quiere decir esto? Había habido pecado. There had been sin. Dios mismo había dado la sentencia, la paga de pecado es muerte. God has given the sentence, the judgment already. O sea, era necesario entonces el castigo completo, no solamente perder la vida biológica, o no solamente perder la vida espiritual, sino la biológica también, y que el hombre nunca más volviera a restaurar su comunión con Dios. It was not only to lose the biological life, it was that God can restore his spiritual life with God. Así que yo quiero que vayamos acumulando acá en nuestra mente y en nuestro corazón que se necesitaba alguien que pudiera defender la santidad de Dios, que es lo que significa la palabra vindicar, para que el carácter de Dios quedara sin mancha, sin ninguna mácula. So it was necessary. We have to begin to understand in our minds and in our hearts that it was necessary for somebody to vindicate the holy character of God. Él había que demostrar que Dios era justo, It was necessary to demonstrate that God was just, que Dios era santo. that he was holy. Dios nunca iba a comprometer su carácter santo. God was never going to compromise his holy character.
Mira lo que dice el Salmo 89, 14. Let's see Psalm 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que es el cimiento? El fundamento, la zapata, lo que va abajo. ¿Usted sabe lo que sostiene un edificio? Cuando le echan el cimiento, ¿cómo se llama eso? La base, ok, la base del edificio. The foundation is what supports a building, is the base, the understructure. Entonces, la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios. Si Dios viola su justicia y no hace justicia como tiene que hacerse, el cimiento de su trono, se mueve, falsea. If God doesn't do right justice, and then the foundation of his throne is unstable. Y la justicia sostiene su carácter inmutable porque él no cambia. And the justice sustains his character because he does not change. ¿Estamos entendiendo? Are we Lo understanding? importante es que entendamos. ¿Están entendiendo acá los que The nos important thing is visitan? that we understand. Are we understanding? Estamos mirando al Dios que tenemos inmutable, completamente íntegro. We're saying God that we have, which is immutable. Ahora, mi primera pregunta es, ante esta situación, la primera pregunta es, ¿quién podría satisfacer la justicia? Quiero señalarles algo. Cuando decimos la justicia de Dios o que Dios es justo, When we say that the justice of God or that God is just, estamos hablando de la justicia como un atributo de Dios, como una de las perfecciones, de las esencias de lo que es Dios. we're talking about justice. We're talking about the actual essence of who God is. Usted va a ver todos los atributos de Dios que nos dice Dios tiene amor, o Dios tiene santidad, o Dios tiene justicia. Dice Dios es amor, es lo que Él es. Dios es santo, Dios es justo. La justicia es parte de su esencia, de su ser. Justice is part of his essence, it's his attributes. Entonces, ¿cómo satisfacer la justicia innata de Dios? Esa que es la esencia de su ser, que demanda muerte al pecador. How can we justify the innate justice of God that demands death to the sinner? Y esta es una pregunta que le estoy haciendo. ¿Quién podría satisfacer esa justicia innata de Dios? ¿Quién la pudiera? This is a Para que question. su carácter quedara completamente sin mancha. This is a question that I'm saying today. Who can actually satisfy the innate justice of God? Búsqueme uno aquí en la tierra. ¿Quién puede? Tell me, somebody here on earth. Dígamelo si puede. Tell me if you can. Solo uno. Solamente puede hacerlo uno igual a él. Only one, just like him. Amén. Amen. ¿Quién podría vencer a Satanás, desarmarlo de sus dos almas, el pecado y la muerte, con la que él tenía esclavizado al hombre? No, después de haberlo vencido y después de haberlo despojado y recuperar legalmente lo que él ilegalmente le arrebató al hombre. ¿Quién? Dígamelo si puede. Who will be able to defeat En la Satan? tierra. Who will be able to defeat Satan and disarm him of his two weapons, which is sin and death? Solamente podía hacerlo uno más fuerte que él. Only one stronger than him. Para vencerlo, para quitarle sus dos armas, el pecado y la muerte. To defeat him, to remove those weapons, Para quitarle el reino de la tierra. to remove the kingdom of earth. Despojarlo de todo lo que le quitaban, uno más fuerte que él. Only one stronger than him. Mi tercera pregunta. Third question. ¿Quién podría restaurar al hombre a su estado original? Pagar el precio del pecado. Escuche esto. Pagar el precio del pecado. Devolverle al hombre. Este es muy importante. Devolverle al hombre
la imagen de Dios, o sea, el aliento de Dios. ¿Quién pudiera devolverle al hombre el aliento de Dios con el cual no él fue creado, con el fin de que él pudiera volver a tener comunión con Dios? Who would restore man to his original condition, pay the price of sin, return the breath of God which had been given by God himself, and restore to the original image and kindness of God? Díganmelo si pueden. Tell me if you can. Solo uno. Y Only tenía one. que ser humano, perfecto como él fue creado. ¿Sabe por qué? Porque lo que se perdió en el Edén fue un hombre perfecto. Only one, and he had to be human and perfect. And you know why? Because that was lost in Eden was human and perfect. No podría ser un hombre porque todos los hombres, todos hemos pecado, todos estábamos bajo condenación. It couldn't be a man because all of us have sins and we are under condemnation. No podía ser un ángel porque no fue un ángel lo que se perdió en el Edén, fue un hombre. It could have been an angel because it wasn't an angel that was lost in Eden. It was a man. Entonces no se encuentra a nadie que pudiera restaurar al hombre a su condición original. Then he couldn't find anybody that would restore it to the original condition. No había nadie que pudiera salvarnos, hermanos. No había nadie que pudiera salvarnos. There was nobody that can save us, brothers. Había una condenación sobre el hombre. There was a condemnation Y on todos man. nacimos bajo esa sentencia de condenación. And we were born under that sentence of condemnation. Pero Dios quería salvar al hombre. But God wanted to save Dios quería man. tener comunión con el hombre. But God wanted to have communion Dios with quería man. restaurar al hombre todo lo que Él le había dado. But God wanted to restore everything what God had given him. Porque todo lo creado Dios lo hizo únicamente para el hombre. Because everything that was created was done only for man. De todos los planetas Dios eligió la tierra. Of all of the planets, God chose Earth. Y la tierra Él la condicionó de manera que el hombre pudiera vivir en ella. And the earth, he conditioned in a way so men can actually live on earth. Por eso ustedes escucharán que van a otros planetas buscando vida. No van a encontrar vida en ningún otro planeta, porque en el único lugar que Dios puso al hombre a habitar fue en el planeta Tierra. That's because you will hear that they go and look for life on another planet, but you're not going to find that because God only put man on earth. En el libro de los Hechos dice que Él marcó los límites de su habitación. In the book of Acts, it says that he marked the boundaries. Dios puso al hombre en la tierra y solamente en la tierra está habilitada y capacitada para la vida humana. God put man on earth that has the capacity for human life. Y el diablo hizo suyo el planeta Tierra And the devil made his own planet Earth. y establecer su reino en el planeta Tierra. And establish his kingdom on Pero planet ahora Earth. hay que recuperarlo. But now we have to recover Dios it. quiere recuperarlo y restaurar todas las cosas como Él lo hizo al principio. God wants to recover and restore all things like he did at first. Y Dios lo va a hacer y lo va a desafiar y lo va a pelear en el mismo territorio donde Él se ve reinando. And he is going to do it, and he is going to defeat him in the same territory where he is reigning. Y la Trinidad se reúnen, hay una santa convocación. And the Trinity get together in a holy combination. Y hay una conversación muy hermosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu And it's Santo. a very beautiful conversation between the Father, Son, and the Holy Spirit. Solamente había uno, tenía que ser uno que fuera como Dios. It had to be one that was just like God. Tenía que ser alguien que fuera perfecto, There was somebody that was perfect, que no tuviera la naturaleza caída. that didn't have the fallen nature. Tenía que ser alguien más fuerte que Satanás. It had to be somebody stronger Con than más poder Satan, que él. with more Pero power than tenía que him, venir como hombre But he en had las to come mismas as condiciones que vino Adán. in the same condition as Adam came. Y viene el Hijo y da un paso y dice: heme aquí, Padre, envíame a mí. And the Son comes and says, Father, here I am, send me. Ahora, mire qué lindo esto. And how beautiful is this? Dios quiso enviarlo.
God wanted to send him. ¿Sabe? Yo quiero que vayamos ahora midiendo el amor de Dios. Let's start measuring the love of God. El hombre lo que hizo fue una desobediencia que trastornó todo. What God did was just a disobedience that distorted everything. Y todavía Dios quiere levantarlo, restaurarlo y devolverle todo lo que perdió. And still God wants to lift him up, restore everything that he lost. Y no solamente eso, sino que entendiendo que nadie podría hacerlo, está dispuesto a hacerlo, enviando libremente, ¿no? Su hijo desea de su voluntad, voluntariamente, deseando y voluntariamente va a enviar el hijo a la tierra. Not only that, but voluntarily he sends his own son to earth. Por eso es que todo el mundo conoce estos versículos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. Pero entienda bien, hermanos, esto querido, Dios no amó el mundo que está ahora aquí bajo el dominio de Satanás, no. Dios amó el mundo que Él creó perfecto. For God so loved the world. God loved not the people that are here. It's the perfect man that he loved, the one that he created originally. Dios amó todo aquello que Él hizo perfecto y en primer lugar que todo, como corona de la creación, el hombre. God loved everything that he did perfectly, and like a crown of creation, he loved man. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. For God so loved the world that he sent his only son, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. So whoever believes in him will not perish but have eternal life. Porque no envió Dios a su hijo a condenar al mundo. For God did not send his son into the world to condemn the world. ¿Por qué no envió Dios a condenar al mundo? ¿Por qué no envió Dios a su hijo a condenar al mundo? Why did he not send his son to condemn the world? Porque el mundo ya estaba condenado. Todos estábamos bajo condenación en Adán. Because all mankind was already under condemnation. Entonces Dios no envía al hijo a condenar al mundo. So God does not send his son to condemn. Envió al hijo para que el mundo fuese salvo por él. He sent him so that the world can be saved through him. Por eso el que cree en Jesucristo es salvo. That's why that person that believes in Jesus Christ is saved. Pero el que no cree, but the one that does not believe, me encanta como dice ahí en tiempo pasado, ya ha sido condenado. Has already been condemned. Si usted no cree en Jesucristo, if you don't believe in Jesus usted Christ, no va a ser condenado. You're not going to be usted condemned. Desde que nació ya está bajo condenación. The moment you were born, you were already under condemnation. Porque ya ha sido condenado. Because you are already condemned. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. The one that believes has already been condemned because they have not believed in the only Son of God. Amén. Amen. Pero no solamente el Padre quiso y voluntariamente envió al Hijo. El Hijo, Él también voluntariamente quiso venir. Not only the Father sent out his Son voluntarily, but the Son also wanted to come voluntarily. Amados del Padre y amados del Hijo. Loving brothers. El Hijo lo deseó. El Hijo quiso venir a salvarnos. The Son wanted to come save us. Por eso escuchamos al apóstol Pablo, no más adelante cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. And this is how we send. Gálatas 2:20. In Galatians, no lo tengo. 2:20. Okay, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Aleluya. Hallelujah. Nosotros tenemos un Dios trino.
We have a Trinity, God. Tenemos el Padre, The Father, el Hijo y el Espíritu the Santo. Son, and the Holy Spirit. Y siempre están de acuerdo en todo. And they're always in accord. So, el Espíritu Santo no se queda atrás. The Holy Spirit doesn't stay behind. El Espíritu Santo dice, yo estaré con Él. Yo estaré con Jesús en todas las etapas de su vida en la tierra. The Holy Spirit says, I will be with Jesus in every stage of. Santo dice, y después que Jesús regrese al cielo, que ascienda a los cielos, And the Holy Spirit said that after he returned to the heavens, entonces el Espíritu Santo dice, entonces yo iré then the Holy Spirit says, I will go. y voy a continuar su obra And I will continue his work. en los que han creído en Él, And those who have believed in y him, a través de ellos and through them, continuaré su obra aquí en la I tierra. will continue ¡Ay, his qué work here on lindo! earth. Hallelujah. ¡Qué lindo! Entonces, Dios tiene ya que comenzar a elaborar ya el plan de So restauración. God has to begin to elaborate the plan of salvation. Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Galatians 4 and 5. But when the set time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Más tarde el apóstol Juan testificaría, y aquel verbo, Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Later we can see the Apostle John testifies in John 1:14, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only God, the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Ahora vamos a ver cómo fue su nacimiento. So now we're going to see how was his birth. Lucas Luke 1:27 al 35 dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo quiero hacer una parada aquí y póngame atención en esto. Usted vio que él usó la palabra, y ahora concebirás en tu vientre, ¿verdad que sí? Fue lo que le dijo. Entonces ella le pregunta, ¿pero cómo será eso? Porque no conozco ningún varón. ¿Por qué? Porque el varón es el que engendra y la mujer es la que concibe. Amén. El hombre es el que da y la mujer es la que recibe. El hombre engendra y la mujer concibe. Por eso el ángel le dijo concebirá, y como no iba a ser de hombre, ella no era hombre quien la iba a engendrar, se le dijo simplemente concebirás. Y va a ser un milagro del mismo Dios. Mire que le dijo, y este será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Respondiendo el ángel dijo, entonces ahora le explica cómo es que iba a ser. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ven? No era hijo de hombre, era hijo de Dios. Luke 1:27 to 35.
to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. And he will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" And in parentheses, what it was explained was that man procreates and women conceive. Man procreates, but women conceive. And the angel answered, "The Holy Spirit would come on you, and the power of the Most High will overshadow you, so that the Holy One will be born and will be called the Son of God." Dice la palabra de Dios que Jesús crecía, se fortalecía y crecía en gracia delante de Dios. Gracia y sabiduría. The Word of God says that Jesus, the Son of God, grew in wisdom and grace. Al llegar a la edad de 30 años, At the age of 30, va a iniciar ya su ministerio conforme a la ley bajo la cual había nacido. he was going to begin his ministry according to the law in which he was born to. Pero antes de comenzar su ministerio, va para ser bautizado por Juan, But before that, he goes to John to be baptized, quien lo señala diciendo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo." in which he calls him out and introduces him and says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Cuando Jesús es bautizado, ¿no?, que desciende a las aguas y vuelve a salir, los cielos se abren sobre él, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma, y se oyó la voz del cielo del Padre que decía: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia." When Jesus is baptized and he descends into the water, then when he comes out of the water, the skies open, the heavens open, and a voice is heard, "This is my Son in which I am pleased." Hay algo muy importante que yo quiero que entendamos. ¿Por qué Dios dice aquí en este momento, a este punto de 30 años? Tú sabes, ¿no? Este es mi hijo. Primeramente lo confirma: "Este es mi hijo, Now this is an important detail here. Why en does he quien say? tengo complacencia", o sea, en quien yo me complazco. Why does he say at this point, at the age of 30, he says, "This is my Son in which I am pleased"? Porque Jesús ya había vivido 30 años. Because Jesus had already lived 30 years. Ya va a comenzar su He's ministerio. going to begin his ministry. Y en esos 30 años, Él había dado al Padre obediencia perfecta. And in those 30 years, he had been obedient to the Father perfectly. No había violado la ley ni en un ápice, ni en una coma, ni en un punto. He had not violated the law in any way, not even in a period to the law. Y aún una vez más después, en la transfiguración, ya durante su ministerio, el Padre vuelve y lo confirma otra vez. And then also in the moment of transfiguration, the Father confirms it once again. Y aún en la transfiguración, cuando aparece con Elías, que le aparecen Elías y Moisés, aún allí en aquel momento Dios no solamente lo confirma como el Hijo, sino a Él oíd. Como quien dice, ya el término de los profetas ya terminó, la ley ya terminó, ahora es el Hijo. And not only that, in the moment of transfiguration, when he presents himself in front of Moses and Elijah, he says, "To him listen." Ustedes han leído en el libro de los Hebreos, Have you read en it? el capítulo 1, que dice: habiendo Dios hablado en otros tiempos por los profetas, hoy ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. In the book of Hebrews, it said, in the same way that it was spoken to the prophets, now is spoken to through the Son. Pero bueno, estoy tratando de sujetarme aquí a lo que tengo, no quiero ampliarme más de allí, ¿ok? I don't want to extend myself much more. Luego después de allí, del
bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Then after this, Jesus is taken to the desert to be tempted by Satan. Va notando cómo el Espíritu Santo siempre estuvo con él. Have you noticed how the Holy Spirit was always with him? Después que se cumplen los 40 días que él estuvo allí, dice la palabra de Dios que él salió en el poder del Espíritu. After that, the Word of God says that he left in the power of the Holy Spirit. E inicia ahora su ministerio. Now he initiates his ministry. Y lo inicia con un grande anuncio. And he initiates it with a great announcement. Y el anuncio, hermano querido, abrázalo en su corazón. And this announcement. Él comienza su ministerio gritando: el tiempo se ha cumplido. O sea, llegó el cumplimiento del tiempo. Velo poquito a poco. He initiates his ministry and listen to these words. The time is fulfilled. The kingdom of God is at hand. No, pero te me fuiste adelante ahora. No. El tiempo se ha cumplido. Hasta ahí nada más. The time is fulfilled. ¿Sabe? Que Dios separó su historia, la historia de la humanidad, en tiempos y tiempos. Y cada uno es un cumplimiento de un tiempo de Dios. God separated the time in certain time periods, and each one of them is a completion that occurs. Alabemos a Dios por ese momento en que Jesús comienza. El tiempo se ha cumplido. Let's praise God for that moment. He said the time is fulfilled. ¿Y sabe lo que declaró? Y el reino de los cielos ha llegado. And you know what he declared? The kingdom of God is at hand. Fue como llegó el tiempo ya de que el reino de Dios, el reino de los cielos, irrumpe ahora. Viene a invadir el reino de las tinieblas. He's saying this is the time. The kingdom of God is at hand. ¿Usted entiende eso? Que el reino Do you understand this? That the kingdom invadió la tierra. invaded earth. Vino el que iba a vencer. The one that was going to defeat had Vino uno que arrived. era como Dios. Came one that was like Vino God. en forma de hombre. Came in form of Uno que man. iba a tener más poder que el diablo. One that's going to have more Uno que iba power a poder than hacer Satan. la obra de Dios aquí en la tierra. He's going to have more power than El any man. tiempo se ha cumplido. Time is Y el fulfilled. reino de los cielos ha llegado. And the kingdom is Le at quiso hand. decir, el reino de Dios estaba ajeno a ustedes. The kingdom was far away from us. Ustedes no tenían derecho al reino. You didn't have any right Pero to ahora the el kingdom. reino de Dios se acerca a ustedes. But now the kingdom of God is Ahora at el reino hand. de Dios estará a sus manos, a su alcance. It's at your reach. It's right there at your reach. Solamente arrepiéntanse. Just repent. Vuélvanse a Dios. Return to God. Vuélvanse a Dios. Return to God Y crean el evangelio. and believe in the gospel. ¿Cuál es el evangelio? What is the gospel? La buena noticia que el rey del reino, que Jesús, traía a la tierra. It's the good news of the kingdom of God, that what Jesus brought here on earth. Jesús vino a la tierra Jesus came to y al earth comenzar su ministerio to begin his ministry. traía el evangelio, significa unas buenas nuevas, unas buenas He noticias. had the gospel, which signifies good news. No hay mejor noticia que el reino de Dios esté a tu There's alcance. no better news than to know that the kingdom of God is at hand. Amén. Amen. Luego Jesús elige 12 hombres del vulgo. Then Jesus chooses 12 common men. Los instruye por 3 años. He teaches them for 3 years. Estos hombres los vieron a él hacer milagros, resucitar muertos. Pudieron ver en él total y completamente todas las señales que las escrituras decían tendría el Mesías. These men saw and could observe all of the miracles and all of the signs of what the prophets had said was the Messiah. Sabiendo Jesús a qué él había venido Knowing Jesus, what he had come for, y sabiendo que ya estaba próximo, and knowing that now it was close, ya estaba próximo a pagar el precio, and the time was close where he was going to pay the price, comienza a prepararlos begins to prepare them. y les anuncia su muerte. And he announces his death to Mateo them. 20, 17-19 dice, sabiendo
Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Hallelujah. Matthew qué lindo. 17:19. Now Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 disciples aside on the road and said to them, behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles to mock, to scourge, and to crucify. And on the third day he will rise again. ¿Alguien me puede a mí hablar de algún otro líder religioso que haya anunciado todas las cosas tal como iban a sucederle, que haya venido a esta tierra sabiendo lo que venía y que supiera cada cosa que iba a acontecer, que las numerara, las dijera y que así mismo sucedieran? ¿Hay algún líder religioso, quizá Buda? Is there any religious leader that can actually say everything the way it was going to be? Quizá Rousseau, el de los testigos de Jehová, quizá. Hussein. Son líderes grandes. Y el Leaders. Papa, o el Papa quizás. Or the Pope, ¿Sabe perhaps? el Papa? The only- El único que supo a dónde venía, a qué venía y cuándo iban a suceder las cosas fue el Señor The Jesucristo. only one that knew what he was coming for, when he was coming for, was Jesus Christ. El líder del cristianismo, The leader. el fundador del cristianismo, The porque sin founder. Cristo no hay cristianismo. The founder, the leader of Christians, because without Christ, there's no Christian. Amén. Amen. Las Sagradas Escrituras nos relatan que a la víspera de su crucifixión, Él se encuentra ahora reunido con sus discípulos para celebrar por última vez aquí en la tierra, ¿no?, de las Pascuas, de la cena de las Pascuas. The Holy Scripture tells us that the night before he was crucified, he gathered with his disciples. Ahora, anoche, mientras yo escribía, Last night when I was writing, recibí fuertemente I felt strongly del Señor leerles, y yo quiero que ustedes lo reciban en su espíritu porque por alguna razón será, pero leerles la oración sacerdotal de Jesús que Él hizo en el aposento alto cuando estaban reunidos para la cena de las Pascuas. Quiero leer la oración sacerdotal. Last night, as I was reading, I felt strongly in my spirit to read the priestly prayer that the Lord Jesus prayed upon. Esta oración sacerdotal, Jesús comienza los 8 primeros versículos, los 8 primeros, del 1 al 8. The first 8 verses, Él oró al Padre he prayed to the Father por sí mismo, por Él. for himself. Voy a leer. Let's read it. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to the heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you, as you have given him authority
authority over all flesh, that he should give eternal life to as many as you have given him. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have glorified you on earth, and I have finished the work for which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had for you before the world was. I have manifested your name to men, whom you have given me out of the world. They are yours. You gave them to me, and they have kept your word. Now they have known that all things which you have given me are from you. For I have given them the words which you have given me, and they have received them, and they know surely that I came forth from you, and they have believed that you sent me. Hallelujah. Ahora, del versículo 9 Now from verse 9, al 19, 9 to 19, Jesús oró por sus discípulos que estaban allí con él. Jesus prayed for his disciples that were there with him. Y dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. I pray for them. I do not pray for the world, but for those whom you have given me. For they are yours, and all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. Now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your name those whom you have given me, and they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me I kept, and none of them are lost, except for the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. But now I come to you, and these things I speak in the world, that they may have joy fulfilled in themselves. And I have given them your word, and the world has hated them, because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. The word is the truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. And for their sakes I sanctify myself, and they also may be sanctified by the truth. Ahora, la última parte del 20 al 26. Escuche esto. Jesús oró por usted. Jesús oró por mí ese día. Jesús oró por nosotros. The last part, Jesus prayed for us. Escuche la oración que Jesús hizo por usted. Listen to the prayer that Jesus made for you. Él continúa diciéndole al Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
¿Cuánto han creído en Jesús por la palabra de los apóstoles, por lo que está escrito? ¿Cuánto hemos creído? How many have believed for the word that has been written? Entonces, Jesús oró por nosotros. Jesus prayed for us. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué le dije que era nombre aquí? El Shem. Le he dado a conocer tu nombre, tu carácter. ¿Recuerdan? Carácter. Shem. Jesús con su vida les reveló al Padre. Jesus with his life revealed the Father. Con lo que él fue, con lo que él hizo, reveló quién era el Padre. With what he did, with who he was, he revealed the Father. Por eso le dijo a Felipe, cuando Felipe dijo, revélanos al Padre. Tanto tiempo que ando con vosotros, Felipe, y aún no me conoce, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. That's why he told Philip, when Philip said, reveal to us the Father, and he said, you have walked with me so long and you still don't know? Amén. Aleluya. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through the word, and that they may all be one, as you, Father, are in me, and I am in you, that they also may be one in us, and that the world may believe that you sent me, and the glory which you gave me I have given them, and that they may be one just as we are one. I in them and you in me, and they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you loved me. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am, that they may behold my glory which you have given me, and you loved me before the foundation of the world. O righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and these have known you, sent me, and I have declared to them your name, and will declare it, that the love with which you have loved me may be with them, and I in them. Aleluya. Aleluya. Luego, seguidamente de esa oración, Jesús, hizo otras cosas, lavó los pies, etcétera. Pero luego ya va a proseguir, tengo que ir así, pasos largos, a la celebración de la cena. Va a tomar, va a usar el jugo de uva, va a usar el jugo de la vid, va a usar el pan, que serían los últimos símbolos del Antiguo Testamento, sobre los cuales él establecería el fundamento del nuevo pacto. So now we continue in where Jesus celebrated the Last Supper with the last symbols of the Old Testament, which is the bread and wine, which established the foundation of the new covenant. Ahora, más tarde, cuando salen de ahí, se va al huerto de Getsemaní, y cerca del momento de ser arrestado, Jesús siente como una profunda aflicción y entró en una clase de agonía. Then Jesus continues and goes to the Garden of Gethsemane. This is where Jesus feels a very deep and profound agony within him. Y le dice a sus discípulos, mi alma está afligida hasta la muerte. And he tells his disciples, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Y al Padre ora 3 veces la misma oración diciendo, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. And he prays to the Father 3 times, saying the same thing, Father, if it's your will, take this cup away from me. Y era tanto su angustia y la agonía que él sentía, que los vasos capilares le rompieron
salieron y su sudor caía a tierra como gotas de sangre. And it was such strong agony that he was feeling that his capillaries bursted and he was sweating blood. ¿Qué hizo que Jesús agonizara de esa forma? Why was Jesus agonizing in such a way? El pensamiento, hermanos, del momento donde él sabía a lo que había venido, y el pensar que ya en poco iba a estar sobre él todo el pecado del mundo, iba a recibir la ira del Padre, la espalda del Padre, la soledad, porque el pecado, escuche, es muerte, es separación de Dios, y él tenía que sufrir esa muerte de separación de Dios. Él sintió que no iba a poder soportar algo como eso. He felt this agony because he felt he wasn't going to be able to sustain himself with this agony from the separation from his Father, from God. Tuvo una profunda agonía, sintió y pensó que no lo iba a poder soportar. Pero él sabía que si Dios quería restaurar al hombre, primero que nada había que satisfacer su justicia, porque él mismo era quien había dado la sentencia. La paga del pecado es muerte. God himself had made the judgment that the wages of sin is death, and he knew he had to justify himself through this matter. Usted puede entender en ese momento qué sería el móvil, qué sería el motor, que estando en esa angustia, dice: mi alma está afligida hasta la muerte. Era una aflicción, era una angustia, era una agonía tan profunda en su corazón que se sentía morir. ¿Qué usted piensa que fue lo que lo impulsó de todas maneras a continuar y decir: pero que no se haga mi voluntad? El amor a nosotros. He had such agony. What do we think? What was the impulse? ¿Qué lo impulsó? What impulsed him to complete this? Él sabía que para restaurar al hombre había que pagar el precio. He knew that to restore man there was a price to be paid. Amén. Amen. Jesús luego entonces es arrestado y es sentenciado a muerte y muerte de cruz, tal como él lo detalló. Jesus is arrested and he was sentenced to death, and a death on the cross. Ahora imagínese usted ya todo el gentío que había al pie de la cruz. Habían romanos, habían judíos, habían griegos, habían de todas partes. Estaban todos los religiosos allí mirando también. Y solamente a sus ojos ellos podían ver un hombre desfigurado, un hombre escarnecido, un hombre simplemente que era culpable, un hombre a quien ellos tuvieron como maldito de Dios. Let's imagine everybody that surrounded him on the cross. When they saw this man, they saw him disfigured, suffering. They saw him with guilt. Pero nunca se imaginaron que lo que se estaba llevando allí, lo que se iba a llevar allí en aquel momento, era el juicio más trascendental de toda la historia de la humanidad. But they never could imagine that in that moment, the most transcending judgment in the history of humanity was occurring. Juicio que solamente acontecería una sola vez y para siempre, donde se iba a decidir el destino de los hombres. A judgment that was going to occur only once, where the destiny of mankind was going to be incluyendo a todos los que estaban allí reunidos. Including all those that were there in that moment. Escuche bien, ellos pensaban que estaban juzgando a Jesús en la cruz. Listen, they thought that they were judging him on the cross. Era Dios quien estaba juzgando al mundo, incluyéndolo a ellos. Estaba juzgando al mundo en el Hijo. It was God that was judging the world through the Son. Porque los pecados no eran del Hijo, los pecados eran de ellos y de todos los del mundo. Because the sins were not that of the Son, it was theirs and all the people there. Y Dios iba a juzgar a su propio Hijo y le iba a dar el castigo a su propio Hijo. And God was going to judge his own Son and give his own Son.
750 años más o menos antes de Cristo, cuando el profeta Isaías, él profetizó diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o sea, todos nacimos descarriados. Dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios tenía que juzgarlo porque Dios mismo, el Padre, fue quien puso sobre él todo el God pecado. had to judge him because it was God himself who had put the judgment. Isaiah 53:6 says, all we were like sheep that have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Dios es el juez de los cielos y de la tierra. God is the judge of heavens and the Y earth. para poder perdonarnos a nosotros, But to be able to forgive él us, tenía que castigar al Hijo he had to punish the Son por los pecados nuestros. for our sins. El castigo que nos correspondía a nosotros, él se lo daría a su propio Hijo, aún sabiendo que él era inocente. The sins that corresponded to us, he would lay them on the Son, even knowing that he was innocent. Isaías 53:10b dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, iba a tener una descendencia, iba a tener un linaje. Que dice Pedro en su primera carta, que somos que el linaje escogido. Dice: vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10b. Yet it was the Lord that will crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. Llegamos ahora a la hora novena, la hora temida por Jesús. Now the 9th hour had arrived. 3 horas las tinieblas cubrieron la tierra. 3 hours, darkness covered the earth. Y en medio de esas tinieblas, durante esas 3 horas, se escucha un grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And within those 3 hours in the darkness, there was a shout that came out: God, why have you forsaken me? En ese momento de oscuridad, es en ese momento de oscuridad cuando el Padre está poniendo todos los pecados del mundo, poniéndolos sobre el Hijo. In that moment of darkness, it's the moment where God is placing all of the sins of mankind on his Son. Es en ese momento cuando Dios también está derramando la copa de su ira. Dios está allí, Jesús se convirtió en el recipiente de la ira furiosa de Dios. And in that same moment was the moment where God poured out the cup of the wrath of God on his Son. Después le escuchamos decir: todo es consumado. And then we listen to the word say, it is finished. Y un poquito después, en tus manos encomiendo mi espíritu. And then it's heard, in your hands I give my spirit. Si sus discípulos hubiesen estado allí y hubieran escuchado a Jesús decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. If the disciples would have been there and heard him say, Father, in your hands I give my spirit. Se hubieran dado cuenta que esta era una expresión que indicaba una acción voluntaria. Then they would have realized that this is an expression that signified a voluntary action. Fíjese bien que a él no lo mataron los judíos, no lo mataron los romanos. Él mismo entregó su espíritu. The Jews did not kill him. The Romans did not kill him. He gave his spirit. Más que él también, andando con ellos, les había dicho en Juan 10, 17, 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. 17, 18. Hallelujah. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have the authority to lay it down and the authority to take it up again. Aleluya. Hallelujah.
A ver si tanto debate, no, que los judíos mataron, que no mataron a nadie. ¿Usted cree que van a poder matar al que era el autor de la vida? There's such a debate that the Jewish people killed Jesus. Do you think they can kill Jesus? ¿Cuántas veces no trataron de hacerlo, pero no iba a ser cuando ellos quisieran? Era cuando llegara el tiempo determinado ya por el How many cielo. times did they not try to kill Jesus, but it wasn't what they wanted. It was when the determined time had arrived. Jesús es enterrado, Jesus is sepultado, buried. es sepultado, pero ya llega la hora, ya está llegando la hora de manifestar ahora públicamente el triunfo que él tuvo allí en el Gólgota, en la cruz. Jesus is buried, but now the time has come where he was publicly going to manifest the glory. Y escucha, el tercer día On the third day, se levantó glorioso de entre los muertos para no volver a morir jamás, he rose again within the dead to never die again, siendo decretado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. being declared the Son of God with the resurrection within the dead. Poder y gloria. Aleluya. Ahora escuche esto. Please listen now. Él fue decretado, usted sabe lo que es un decreto, declarado It was declared por el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Fue declarado Hijo de Dios. with the Holy Spirit. He was declared Son of God. Pero ya no era él Hijo de Dios. But wasn't he already Son of God? Sí, él era Hijo de Dios. Yes, he was the Son of God. Pero recuerde, él cargó con el pecado. But remember, he carried the sin. La ira de Dios vino sobre él. The wrath of death came on him. Cuando el Padre se aparta de él grita, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? When the Father departs from him, he says, Father, why have you forsaken me? Tenemos que entender que en ese momento él está sufriendo la muerte espiritual, We have to understand that in that moment, he was suffering the spiritual death, la separación de Dios, the separation of God, porque eso es lo que es muerte. because that's what death is. Está sufriendo esto. He is suffering this. Luego él resucita, Then he is risen. He dies. muere físicamente, Physically, he dies. también muere físicamente, Does die physically. va al sepulcro, He is buried. pero al tercer día But on the third day, él es declarado Hijo de Dios. he is declared Son of God. Pero es declarado ahora Hijo de Dios Now he is declared Son of God como hombre. as man. Y siendo él siendo él el primero Being the first de una nueva of creación. a new creation. Recuerde que él estaba ocupando el lugar nuestro. Remember, he was taking our place. Lo que nosotros no podíamos haber hecho jamás, él lo hizo. We never would have been able to do it, but he did it. Amén. Amen. El primero de una nueva The creación. first one of a new creation. La Biblia habla el primero entre muchos hermanos. The first one within many brothers and sisters. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Fue la señal. This was the sign. El espíritu de santidad. The spirit of holiness. Porque lo que Adán no hizo, Because what él pudo what hacerlo. Adam didn't do, Como he hombre. did. As man, Venció. he defeated. Venció el pecado en su carne. He defeated sin and Él fue flesh. tentado en todo. He was tempted in all Sin ways, pecado ninguno. but never sinned. Recuérdese que el pecado es un poder. Remember that sin is a Pero power. por más que fue tentado, el poder en él del Espíritu Santo siempre lo venció. But the power in him of the Holy Spirit always defeated him. Entonces no había pecado en él. So there was no sin in him. El aguijón de la muerte era el pecado. Death was sin. El pecado, un aguijón punza al hombre. The pulsating, Ese es el aguijón de la muerte, porque la muerte quiere tragarlo. because death wanted to swallow him. Pero con él But with him, venció la muerte. he defeated death. Venció el pecado en su carne. En la cruz venció al diablo. In the cross, he defeated Satan. ¿Cómo
venció al diablo? How did he defeat? Llegó a la cruz He came to the sin cross pecado ninguno. with no sin at all. Y estando allí en la cruz, sí, pusieron sobre él el pecado. And on the cross they put on him sin. El diablo pensó, The devil thought, mira, se hizo cargo del pecado del mundo, pues ahora la muerte lo va a retener. Ahora lo tenemos. the devil thought, now we have him. Ahora sí es verdad que lo tenemos. Now it's truly, we have Porque ahora him tiene now. el pecado del mundo. Because now he has the sin of the world. Pero allí en la cruz, But there, on the cross, Jesús lo venció. Jesus Venció defeated a him. Satanás. Defeated Venció Satan. los demonios. Defeated all of the Los demons. expuso. No lo veían los hombres, pero en el mundo espiritual estaba sucediendo algo fuerte. In the spiritual world, something very powerful was occurring. Venció al diablo, venció sus demonios y el decreto, escuche bien, el decreto que nos era en contra, el decreto que nos condenaba a nosotros, los exhibió y lo clavó allí en la cruz. The judgment that corresponded to us was crucified there on the cross. ¿Cuál era el decreto que nos condenaba? ¿Cuál era el decreto? What was the decree? No, esa era la sentencia. ¿Cuál era el decreto que nos condenaba? What was the decree? El poder del pecado, ¿cuál es? The power of sin. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley. The law. El pecado es el aguijón de la muerte, pero el poder del pecado es la ley. The power of sin is La ley. The power of sin is the law. the power of sin is the law. La ley es la que dice: The law is the one that says, no matarás, no fornicarás, no robarás. Don't kill. No. You ¿Y shall qué not es lo kill. que el hombre más hacemos? and what do we do? Amén. ¿Por qué? Why? Porque eso por déjame ver cómo le explico esto. La rebeldía natural con la que nosotros nacemos. The rebellion, the natural rebellion we were born with. La naturaleza caída que hay en The nosotros, fallen nature that's within us, que nos vino de Adán. that came from Adam. Y de Adán vino de la serpiente, del diablo. And from Adam, he received it from Esa the devil, rebeldía from the que hay en serpent. nosotros nos impulsa siempre a rebelarnos y a desobedecer la ley de Dios. That rebellion always impulses us to disobey the law of God. Entonces, la ley, ¿por qué se le llama el ministerio de la ley? De condenación y de muerte. Porque nadie puede salvarse ni justificarse por las obras de la ley. No one can justify themselves by the works of the law, Porque todos hemos pecado. because we have all sinned. Amén. Amen. Y todos seguimos fallando diariamente al Señor. And we all continue to fail the Lord every day. El apóstol Pablo entendió esto. Paul understood this. Por eso pudo expresar un día: That's why he expressed one day, gracias a Dios por Jesucristo. thank the Lord for Jesus Christ. Por eso ahora no hay ninguna condenación That's why there is no para los que condemnation están en Cristo for those Jesús. in Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Entonces el acta de los decretos, la ley, él la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. It was nailed to the cross. Lo clavó en la cruz y allí daba término al primer pacto que era por la ley. And this is where the first covenant Para dar inicio to initiate al nuevo pacto. the new covenant. Porque con él llegaba la gracia. Because with him was the grace. ¿Cuál es la gracia? What is the grace? ¿Usted pagó por su pecado? No, pagó él. Did you pay for your sins? No, he paid. Yo no pagué por mis pecados. I didn't pay for my sins. Cristo pagó por mí. Christ paid for me. Para que ahora yo gratuitamente So now that I can freely reciba receive la salvación que él ganó para mí. the salvation that he won for Para que me, yo no tenga que recibir el castigo. so that I don't have to get the punishment. Amén. Amen. Eso es lo que es gracia. That is what grace El don is. inmerecido. It's a Una gift, salvación inmerecida. a gift not deserved. El justo The just murió por los injustos. died for the unjust. Amén. Amen.
Nadie puede gloriarse. Nobody can glorify themselves. Nadie puede gloriarse. No one can glorify. Nadie puede sentirse super espiritual. No one can think they're super Ni aún spiritual. espiritual. Not even El spiritual. único espiritual fue Él. The only El spiritual was Him. único santo y perfecto fue The Él. only holy Nadie and perfect. más. Only Nadie Him. más. No one else. Mientras estemos en este cuerpo de muerte. As long as we are in this body, Amén. Aleluya. Yo creo que ya acabamos, me parece. Hallelujah. Amén. Amen. Amén. La muerte de Cristo, vamos a ya terminar con esto. The death of La muerte Christ. de Cristo fue un sacrificio. The death of Christ was a sacrifice. Él ofrendó su sangre, hubo derramamiento de sangre. He offered His blood. There was a shedding of blood. Fue vicaria. Su muerte fue vicaria. Porque no fue Él no murió por sus propias culpas, sino por las nuestras. It was through His own. It wasn't through His fault, but our fault. Fue sustitutiva. It was a substitute. Él sufrió el castigo del pecado como sustituto del pecador. He was as a substitute for our sins. He suffered our sins. Fue propiciatoria. Propiciatoria. Esa palabra en inglés que no la sé. Propiciatoria. So somebody knows. ¿Cómo? Propitiatory. Oh my God. That's hard for me, boy. Fue propiciatoria. Satisfizo. It satisfied. Fue lo único. It was the only Fue thing. lo único It was the only que thing satisfizo that la satisfied justicia de Dios. the justice of God. Amén. Fue expiatoria. 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 Expiate. ¿Cómo? Expiatoria. Búsquenmela rapidito. ¿Cómo? No, expiatoria. Ya propiciatoria ya pasamos. Ahora es expiatoria. ¿Cómo? Oh, atonement. Atonement. Expiatory. Expiatory, ok, expiatory. Fue expiatoria. Expiatory. Amén. ¿Por qué? Porque erradicó la culpa, erradicó el pecado y anuló la culpa. Because He removed sin and the fault. Oh, y también tú sabes, hizo posible también la venida del Espíritu Santo en nosotros para vencer el poder del pecado. And He made possible the coming of the Holy Spirit so that we can Fue defeat sin. victoriosa. It was victorious. El Señor venció al diablo, venció el pecado, venció su poder y venció la muerte. The Lord defeated sin, defeated death, and it was victorious. La muerte de Jesús fue redentora. The death of Jesus was of redemption. Yeah. Él resucitó de entre los muertos, He rose within the dead, dejando ver su triunfo. Había pagado el precio de nuestro rescate showing the triumph. He had paid the price of our rescue. para que ya el diablo no nos pudiera llevar más como esclavos. So the devil could not take us more like slaves. Amén. Amen. Y todo lo hizo el Padre con el fin, escuche bien, The Father did this de que with the solo y solamente Él sea el justo y el que justifica a todo aquello que es de la fe en Jesucristo. so that Him and only Him is just and justifies those who have faith through Jesus Christ. De ahí es de donde viene esa porción que leímos. Entonces, ¿quién nos acusará? And this is where that portion came. Who can Si condemn us? Dios es el que justifica, If God is the one that justifies, ¿quién nos condenará? who could condemn us? Si Cristo fue el que murió y el que también resucitó y el que además está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. If Jesus is the one that is seated next to the Father, interceding for us, Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? who can separate us from the love of ¿Quién God? nos separará del amor de Cristo? Who can separate us from the love of Christ? Tribulación, Tribulation, angustia, lo Anguish. alto, algún ángel, The